dejar, hermanos, lo que a Dios no le agrada. Nuestro hermano Escuchillo mañana decía que aquí en Otusco se le conoce como la capital de la fe, ¿verdad, hermanos? Hace unos días estuve visitando la ciudad de mi esposa, en Ayacucho, en Huamanga, quizá alguien de aquí conozca ya. Allá se llama la ciudad de las 33 iglesias, ¿no? Por semejantes catedrales hechas de piedra, hermanos. Y nos estuvieron contando que esas piedras que han usado para la construcción de esas catedrales no está ahí, sino que está lejos, como a 2 días de camino. En ese tiempo no había movilidad y así eran traídas estas piedras para construir semejantes construcciones. El pueblo ahí son muy católicos, todos, la mayoría, hermanos, diríamos, hay pocos evangélicos, no es como en otros lugares. Entonces, hermanos, todos, la familia de mi esposa también, no son muy creyentes católicos, aférrimos. Mi esposa también en un momento, pero Dios tocó su corazón, Dios le habló a través de sueños, y hoy mi esposa sigue al Señor y al Cristo de la gloria, hermanos. Ella se bautizó, recuerdo, en el río Tabachaca, en una reunión que tuvimos en Sucha, ¿no? Ella creyó, porque, hermanos, cuando alguien es temeroso de Dios y la Biblia manda, hermanos, la Biblia ordena, cuando tú lees, entiendes lo que la Biblia dice, no importa en cuál religión estés y qué tan equivocada seas, cualquier, hermanos, que teme a Dios quiere obedecer el mandamiento, la palabra de Dios vivo, hermanos. ¿Sí? Miren, hermanos, esta historia habla de un hombre que tocó el arca del pacto que tenía el pueblo judío, hermanos, que simbolizaba la presencia de Dios. Ustedes saben, hermanos, que nadie podía tocar el arca. Es más, nadie podía cargar el arca. Solamente, hermanos, hombres consagrados de cierto linaje tenían que hacer ciertos ritos para que solamente puedan cargar el arca. No cualquiera, hermanos. Y cualquiera que osaba tocar el arca caía muerto, hermanos. ¿Sí? Este es un gran ejemplo, hermanos. Pero toda esta historia, hermanos, tiene un antes. Porque el arca, dice, hermanos, que llegó a cierto lugar, a la casa de un hombre llamado Abinadab. Sí, pero en los tiempos antiguos, hermanos, una generación aproximadamente atrás, dice la Biblia, hermanos, antes de que se levantara David como rey, en los tiempos, hermanos, de Samuel, cuando Samuel levantó, y el tiempo que estuvo como sumo sacerdote Elí, hermanos, y sus hijos, dice la Biblia, hermanos, que los filisteos se fueron en batalla contra el pueblo de Dios y perdieron la batalla, hermanos, y capturaron el arca, y el arca fue llevada por los filisteos a sus tierras, a sus ciudades. Y dice la Biblia, hermanos, que a la primera ciudad que llegó el arca, que fue llevada capturada por los filisteos, dice que, hermanos, lo pusieron dentro del templo de su dios Dagón, y al día siguiente, hermanos, el dios Dagón estuvo postrado delante del arca del pacto. Qué maravilloso es Dios, hermanos, porque no hay Dios más que el Dios de Israel, hermanos, más que Jehová, Dios de los ejércitos. Ellos levantaron nuevamente a su Dios, y a la mañana siguiente, hermanos, dice la Biblia que su Dios estaba con la cabeza cortada y las palmas de las manos puestas en un umbral, hermanos. En un umbral. Qué tremendo es Dios, hermanos. Y cayó grande temeridad, hermanos, en ese pueblo. Y como si fuera poco, hermanos, dice la Biblia que esos hombres de esas ciudades fueron llenados de tumores y había gran mortandad. Luego llevaron el arca a otra ciudad, también, hermanos, llegó pestes. Llegó también grande mortandad, grandes tumores. Y la gente desesperada no sabía qué hacer. Luego ellos devolvieron el arca, hermanos. Así fue, ellos devolvieron el arca. Pusieron una carreta y pusieron, dice la Biblia, vacas que tenían sus terneritos. Lo pusieron, pagaron ofrendas, pusieron tumores de oro, así. Pagaron, hicieron inciensos, una serie de ritos y devolvieron el arca. Hermanos, así fue que el arca llegó a la casa de un hombre llamado Abinadab, y ahí estuvo al cuidado de Abinadab y sus 2 hijos por 20 años.
el arca. Luego, hermanos, ya cuando David, siendo ya rey, David quiere traer el arca a Jerusalén, a la ciudad de David. Es en ese entonces, hermanos, cuando David, dice la Biblia, que iba danzando delante del arca con todo el pueblo, y el arca venía atrás, hermanos, traída por bueyes. Yo no sé qué pasó ahí, que David quiso traerla, que la cargaran bueyes, y el arca solamente podían cargar hombres consagrados de cierto linaje, así, hermanos. Pero sucedió así, hermanos. Dice la Biblia que los bueyes tropezaron, y Usa, que era hijo de Abinadab, que también estaba al cuidado del arca, quiso sostenerla, que la arca no cayera, y Usa cayó muerto en el instante, hermanos. Entonces dice la Biblia que David tuvo gran temor y dijo: ¿cómo habré de llevar el arca a mi casa? Y entonces, hermanos, yo me imagino que David pensó: ¿y ahora qué hago con el arca? Porque si llevo allá traerá gran mortandad también. Y ordenó David que el arca fuera llevada a la casa de un hombre llamado Obed-Edom Geteo. Geteo se le dice, hermanos, a aquellos hombres, los ciudadanos que viven en un pueblo llamado Gat. Dicho de paso que Goliat era de Gat también. Entonces nos va a entender, hermanos, que Obed-Edom era un hombre también de los principios y religioso como eran los filisteos. Era de esas raíces, hermanos. Pero David manda que el arca vaya a su casa de Obed-Edom. Pero aquí nos topamos, hermanos, con una sorpresa. Y grande es Dios, hermanos. Porque la Biblia dice, hermanos, y voy a dar lectura nuevamente en el versículo 11, dice así: y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Entonces nos preguntamos, hermanos, ¿por qué a otros pueblos, a otras ciudades vino gran debilidad, gran mortandad, tumores? ¿Y por qué en la casa de Obed-Edom Geteo no pasó eso? Entonces tenemos que pensar, hermanos, que tuvo que ver algo. Este hombre, Obed-Edom, tuvo que hacer algo para que en vez de mortandad venga bendición. Muchas veces, hermanos, siendo cristianos y conociendo la palabra de Dios, nosotros vivimos en la idolatría, entregados muchas veces a los vicios, dirigentes, encargados de iglesia, predicadores, viven, hermanos, doble vida. Toman, fuman, algunos en idolatría, hermanos. La Biblia dice que toda avaricia es idolatría. Vivimos, hermanos, viviendo una apariencia de cristianos. Miren, hermanos, este viaje que hice a Ayacucho, visité un hogar de un familiar de mi esposa. Ella estuvo enferma y le han estado visitando algunos hermanos de otra congregación, ¿sí? El día que llegamos, al siguiente día hemos ido a visitarla y le he compartido la palabra del Señor. Y de verdad que cuando entré a ese lugar, a su habitación, ella estaba postrada en una cama y ya estaba con un cáncer muy avanzado, ya desahuciada por los médicos. Pero, hermanos, resulta que ella había sido, ya le habían compartido la palabra y ella se había arrepentido, hermano, porque los católicos difícilmente van a aceptar un evangélico en su casa. Ella había aceptado a unos hermanos que estaban visitando, pero en su mes, hermanos, tenía ahí a un santo que ellos le llaman el Señor de Quimapata. Allá en Ayacucho es muy conocido, muy venerado por muchos, hermanos, y estaba ahí. Nosotros, los hijos de Dios, los que predicamos, hermanos, tenemos la responsabilidad de decir la verdad y de hacerles conocer a lo que Dios le agrada y lo que Dios no le agrada, de lo que Dios aborrece también. Y le digo, qué bueno que usted haya abierto las puertas para escuchar la palabra de Dios. Sé que le están visitando, pero sepa usted que a Dios no le agrada eso.
A Dios no le agrada. Hermanos, muchas veces hay muchas personas así, viviendo una doble vida. Aún esta mujer estando así, yo he sabido que aún no se había bautizado. La Biblia pues dice, hermanos, en Marcos 16, 15, 16, y predicar el evangelio a toda criatura. Y todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el que no creyere será condenado. Hermanos, el bautismo es un símbolo de muerte y de resurrección a una nueva vida. Lo dice así en Romanos capítulo 6, verso 3 adelante. Lo explica claramente, hermanos. Todos, hermanos, tenemos oportunidad. Dios nos da la oportunidad, si estamos equivocados, de poder corregir nuestro camino delante de Dios y estar preparados para lo inminente, hermanos. Porque a todos la muerte nos va a sorprender en cualquier momento. Esto ha sido, hermanos, el día lunes, que compartí el evangelio con esta familiar de mi esposa. Ayer, mientras viajábamos, hermanos, acá a Otuzco, aproximadamente a las 6 de la tarde, mi esposa recibe una llamada. Acaba de fallecer tu tía. Hermanos, tuvo la oportunidad de desechar lo que Dios no le agrada. Dígame usted, como cristiano, como hijo de Dios, usted va a estar colgando de un santo ahí, como le llaman, en su cuarto. Muchos más hermanos están enfermos, ahí en la mesa, un cuadro grande, ¿no? Entonces, hermanos, no había creído, hermanos, un creer real. Muchas veces uno dice, yo creo en Dios, también conocen de la existencia de Dios, intelectualmente, hermanos, pero el creer verdadero, hermanos, es el sacarse, el obedecer a Dios y el dejar las malas costumbres. Hermanos, yo creo que este hombre tuvo que saber, hermanos, lo que pasó o lo que hizo el arca del pacto del Señor en las otras ciudades. Él tuvo que saberlo. ¿Sí? Pero yo imagino, hermanos, cuando el arca entró a su casa, él tuvo, hermanos, que clamar misericordia. Y si tenía otros dioses, tenía que apartarse de los demás, de los otros dioses. Tuvo que dejar sus costumbres, este hombre obedón. Imagínese usted qué hace, qué haría si el arca del pacto llega a su casa, sabiendo que Dios hizo grandes muertes en esas ciudades, hermanos, que llegó, y dio con tumores, hubo gran mortandad. ¿Usted qué haría con el arca de Dios, con el arca del pacto en su casa? Seguramente, si hay por ahí algún santo, qué sé yo, de los muchos que hay, algunas imágenes, algunos ídolos, saca y quema. Yo recuerdo, hermanos, hace unos años, estuvimos aquí en Otuzco también, creo que fue la segunda vez que vino a Otuzco. Alguien de aquí seguramente se recuerda, alguna de las hermanas, recuerdo una hermana, dijo, hermanos, por favor, tengo un familiar enfermo en casa, y yo quisiera que vayan y oren por el familiar. Era familia de una hermana que congrega aquí. Y hemos ido a su casa, varios hermanos. Y recuerdo una hermana le dice, entramos a la casa. Está por la parte de abajo del parque, hacia abajo, creo que no recuerdo, por el lado. Y la hermana entramos y también tenía virgen de la puerta en su millonesa ahí, un cuadro en la pared, un calendario, por ahí, ¿no? Y la hermana le dice, hermanita, yo te voy a pedir por favor, le dice, si tú crees que Dios te puede sanar, Dios te va a sanar. Pero Dios es celoso y Dios no le gusta la idolatría, aborrece la idolatría. Así que vamos a orar. Pero ¿sabes qué? Saca todas estas imágenes, sácalos y quémalos ahora mismo y vamos a orar por tu enfermo. Esa hermana sacaron todo, salieron afuera y lo quemaron, hermanos. Bendito sea el nombre de Dios. Clamamos a Dios, oramos, nuestros hermanos nos acompañaron, ellos oraron, hermanos, y estamos saliendo por la puerta,
Y el hermano dice, abrió los ojos, abrió los ojos. Era una hermana que, familiar de una hermana que estaba hinchado sus ojos, no podía ver, lo tenía hinchado. Esta hermana abrió los ojos. Pero hubo un antes. Esa mujer sacó todo lo que había, toda la idolatría que había en su casa, sacó y lo quemó, hermanos. Y yo creo que eso pasó en la vida y en la casa de Obed-Edom, de ese hombre, hermano, del cual estoy hablando. Este hombre tuvo que sacar todo lo que a Dios no le agradara y tuvo que pedir piedad a Dios, tuvo que postrarse y orar a Dios. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Dios no hace excepción de personas. Dios no desprecia, dice, a un corazón contrito y humillado, dice en Salmo 51, verso 17. Entonces, Dios es fiel a su palabra. Si Dios lo ha dicho, Dios lo cumple, hermanos. Dios lo cumple. Así que usted no tenga temor, sea quien sea. Hay aquí algún familiar, hermanos, invitados nuevos que no conocen la palabra de Dios y que están escuchando por primera vez, o aún no han tomado la decisión de arrepentirse y de buscar al Dios vivo. Usted vea con esa certeza, con esa confianza que Dios es real y que si usted obedece la palabra de Dios, Dios le va a respaldar en todo lo que usted haga. En todo lo que usted haga, su casa será prosperada. Yo no estoy aquí para mentir ni para engañar, hermanos. Tampoco estoy aquí para darle prosperidades, pero Dios sí prospera, hermanos. Dios prospera, hermanos. Vemos muchos ejemplos como Abraham, vemos ejemplos, hermanos, como José, vemos ejemplos Daniel, hermanos, José y Daniel. Ellos llegaron a ser gobernadores de grandes ciudades. José llegó a ser, hermanos, el segundo hombre más importante después de Faraón. Él tenía el anillo de Faraón. Él podía hacer lo que quisiera. Amén, hermanos. Abraham, un hombre muy bendecido. Job, un hombre muy bendecido. Pero ellos, hermanos, guardaron el pacto con Dios, guardaron sus mandamientos y sus estatutos. Génesis capítulo 26, verso 5 adelante, le habla a Dios a Isaac y le dice: por cuanto tu padre Abraham guardó mis mandamientos, mis decretos y mis estatutos, yo le he prometido que haré grande su generación, será bendita. ¿Por qué, hermanos? Porque guardó sus mandamientos. Entonces, mis amados hermanos, lo que Obed-Edom tuvo que hacer, hermanos, es despojarse de las costumbres del mundo, de las costumbres de su pueblo. Lo que a Dios no le agradaba, de la idolatría, él tuvo que desprenderse, hermanos, y ponerse recto delante de Dios. Y entonces, hermanos, como consecuencia, el hombre fue bendecido. Dice la Biblia, hermanos, versículo más adelante, en el versículo 12, fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa. ¿Quién está en bendición? A causa del arca. Escúcheme, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David, que es Sion o Jerusalén. Qué tremendo, hermanos. Dice, hermanos, que Dios había bendecido a Obed-Edom por causa de qué? Del arca. Si el arca simboliza, hermanos, la presencia de Dios dentro del pueblo de Israel, en ese tiempo, hermanos, no es el arca física, pero cuando usted recibe al Señor y usted hace un culto en su casa, cuando usted, hermanos, invita a unos hermanos que le visiten a su casa y hacen un culto, ellos se reúnen en el nombre de Jesús en su casa. Y Jesús dijo: cuando ustedes estén congregados en mi nombre, ahí estaré yo. Usted puede hacer que la presencia de Dios esté en su casa, hermanos. Pero cuando la presencia de Dios esté en su casa, hermanos, sea obediente a Dios, guarde su palabra, y entonces usted va a ver las consecuencias que son llenas de bendición, hermanos. El Salmo 1, un salmo muy maravilloso, hermanos. ¿Qué dice el Salmo 1? Muy tremendo, hermanos. Quiero dar lectura en Salmo 1. Dice así, amados hermanos: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos,
ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, ¿verdad? De día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que produce su tiempo y su hoja no, y todo lo que hace prosperará. Amén, hermanos, porque Dios es un Dios fiel, es un Dios que prospera. Pero si de día y de noche no se aparta. A Josué, que dijo en el capítulo 1 de Josué: no te apartes de la derecha de la izquierda, y todo donde tu pie pise será bendecido, serás bendito donde quiera que tú vayas, en todo lo que hagas. Hermano joven, en tu estudio, en tu trabajo, en tu centro de labores, en todo lo que tú hagas serás bendito. Hermanos, yo no les hablo solamente por teoría, porque lo he leído. Yo les hablo, hermanos, con conocimiento, porque yo he vivo la bendición de Dios cada día.